Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Ahora comenzamos el segundo capítulo de Hechos con la llegada del Espíritu Santo. Y como vamos a ver, hay cosas que son muy sorprendentes. Pero la pregunta que nos puede surgir luego es, ¿qué de esas cosas estaban destinadas solamente para ese momento especial? ¿Y qué sigue? Es por eso que el título de hoy es Lo que permanece. La idea del día de hoy es ver qué de todos estos acontecimientos maravillosos que están sucediendo, qué permanece, qué continúa y qué debería, por lo menos en teoría, seguirse repitiendo el día de hoy. Vamos a comenzar leyendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le parecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Esta primera parte de este video yo la llamaría poder, dando a entender que el mismo poder que estaba en ese momento está vigente el día de hoy. A lo mejor no siempre se manifiesta igual y seguramente no van a pasar esas mismas cosas que sucedieron en el Pentecostés cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez a la iglesia. Sin embargo, es el mismo poder. No debemos esperar nada menos. Dios sigue manifestando su poder con la misma intensidad y con muchas similitudes. Mira lo que sucede aquí. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, sucedió todo esto. ¿Y cuál es el día del Pentecostés? Bueno, esta palabra Pentecostés significa 50 y es porque esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias que estaba ligada a la Pascua, cuando nuestro Señor murió y resucitó. 50 días después viene esta fecha del Pentecostés y vienen judíos de todas partes, aquellos que estaban dispersos, regresan a Jerusalén para festejar la fiesta. Entonces, ¿qué mejor momento para tener la oportunidad de darles el testimonio? ¿Te acuerdas? Sean mis testigos. Estos judíos que están regresando vienen de diferentes países y con diferentes lenguajes porque ya no nacieron en esta misma tierra, pero siguen siendo de herencia judía. Es por eso que creo que el Señor, al igual que entonces, sigue usando su poder en el momento más oportuno. También creo que el Señor, al igual que entonces, sigue usando a aquellos que esperan en Él y dependen de Él. Nosotros vemos que los discípulos fueron obedientes, ¿verdad? Y tristemente a veces esto es lo que no encontramos tan seguido, tanto en muchos personajes de la Biblia como hoy en día. Los discípulos supieron esperar a Dios y hacer su voluntad y no imponer su propia voluntad. Para poder ser usados por Dios necesitamos seguir su plan y hacerlo conforme a lo que Él dice, en el tiempo que Él dice y con las herramientas y los medios que Él dice. Otra cosa que creo que permanece es que Dios quiere hacer algo impresionante y estruendoso. Dios sigue haciendo cosas magníficas. Dice que la casa en donde estaban se llenó de un ruido intenso como de un viento que soplaba y lenguas repartidas de fuego. Ahora, nosotros a veces quisiéramos ver algo similar, ¿no? Queremos que nos impresionen a nosotros, a nuestra mente. Y tal vez muchas veces lo va a hacer. Con toda seguridad Dios nos va a impresionar. Pero muchas otras veces también Dios hace algo impresionante conforme a su plan. Pero si estamos atentos, no nos vamos a perder de eso. Y otra cosa que creo que sigue pasando, así entonces como ahora con el poder de Dios, es que Dios usa individuos en una unidad. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos, tal vez los 120, estaban unánimes, estaban unidos y en un mismo sentir. Sin embargo, el Espíritu Santo les da diferentes lenguas individuales. A cada uno trata de manera individual. Y eso es lo que creo que es la iglesia. Es una diversidad dentro de una unidad. Dios no nos llama a todos a lo mismo. No todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros,
pero todos tenemos nuestro lugar y podemos tener una unidad si somos llenos del poder de Dios. Vamos a seguir leyendo. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Esta segunda parte yo la llamaría encarnación, y quiero explicarme por qué y espero ser claro. Fíjate que una de las cosas que sucedió con la Reforma Protestante, es decir, con los cristianos de hace 500 años que reclamaron a la Iglesia Católica ciertos abusos, una de las rebeldías y revoluciones más grandes que hubieron es que se tradujo la Biblia al lenguaje común. Por ejemplo, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán para que todos los que sabían alemán pudieran leerla en su propio idioma. Otro de los reformadores, William Tyndale, la tradujo al inglés. Esto causó que la Iglesia Católica los condenara por hacer que la Biblia fuera traducida al idioma y al lenguaje común. Ellos pensaban que la Biblia se tenía que leer en latín y solo en latín, pues esa era la manera en que Dios quería que leyéramos la Biblia, según ellos. Chistosamente, esa versión en latín que ellos tenían la tradujo unos 1000 años antes un tal Jerónimo. ¿Y sabes cómo se llamaba esa versión del latín que leían? Se llamaba la Vulgata Latina. Cuando Jerónimo tradujo al latín, quería que esa fuera la manera en que todos pudieran entenderla. Esto es irónico. ¿Cómo es posible que la intención de Jerónimo fuera que todos entendieran la Biblia al traducirla al latín, y luego se volvió una costumbre que solo se leyera en latín, aunque nadie la entienda? De hecho, por eso se llama Vulgata Latina, porque Vulgata viene de divulgar, tiene la misma raíz. Cuento todo esto porque siento que a veces cometemos el mismo error los cristianos, ¿no es así? Hablamos en nuestro propio idioma y nuestro lenguaje y no nos importa que nadie nos pueda entender. ¿No era lo más importante poder hacernos entender, poder contarles a todos las maravillas de Dios de manera que las puedan entender y saber? ¿Y por qué le llamo a esta sección encarnación? Bueno, en Juan estamos viendo precisamente que el Verbo se hizo carne. Es decir, aquel que era el Logos infinito, omnipotente, omnipresente, se hizo carne y parecía como uno de nosotros. Se identificó con nosotros de manera que pudiéramos acercarnos, entenderle, escucharle, sentirle. Hablaba incluso en nuestro idioma. Fue tanto así que la misma Biblia dice que fue contado entre los pecadores. Y este es donde creo que la iglesia tiene que hacer un trabajo y cuidar de dos extremos. En este caso, dos extremos que son malos. No dos extremos buenos que hay que conciliar, sino dos malos que hay que evitar. Un extremo es que no importa que no nos entiendan, nos distanciamos tanto del mundo que ya no tenemos ninguna influencia sobre él, no nos encarnamos en él. Por otro lado, a veces estamos tan preocupados por influenciarlos que queremos ser como ellos. Y Jesús parecía uno de nosotros, pero nunca fue carnal, ni pecador, ni terrenal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creo que la respuesta está en: tenemos que interesarnos por el mundo sin ser como el mundo. Tenemos que mostrar que son importantes para nosotros y que estamos dispuestos a recorrer cualquier distancia para llevarles nuestro mensaje, para reconciliarlos con Dios, para consolarlos, para ayudarlos. Sin embargo, queremos ser diferentes, queremos ser la sal de la tierra. La sal, por definición, sabe diferente a la comida, pero tiene contacto con ella para poder afectarla. Voy a seguir leyendo, retomando el último versículo. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos,
cretenses y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Y a esta última sección la llamaría reacción. Después de darnos toda la lista de países que estaban visitando en esa época, en esa fiesta a Jerusalén, vemos la reacción que ellos tienen. Ahora, esto es importante. En la reacción, las mismas personas reconocen de qué se está hablando. Y esto no es negociable. Se está hablando de las maravillas de Dios. Acuérdate, el video de hoy trata sobre lo que permanece. Y lo que permanece son estos dos tipos de reacciones. Los primeros entendieron y Dios les dio cierta luz para decir, esto no es normal. Pero también están los otros, están los demás, que quieren ver lo que quieren ver, que se niegan y cierran los ojos ante el asombro, ¿no? Ante lo que debería de impresionarlos. Prefieren dar una explicación natural, pero que realmente no explica. Pero creo de todo corazón que deben de haber estos dos tipos de reacciones. Si le estamos agradando a todo mundo, tal vez estamos siendo muy mundanos. Por otro lado, si solamente vemos que se burlan de nosotros, tal vez debemos considerar que sí estamos actuando como borrachos. Y con eso termino, y de ahí viene el reto de esta semana, de este video. Primero, es meditar. ¿Cómo crees que la iglesia se interesa en el mundo? Es decir, ¿cómo se interesa en los perdidos? ¿Qué está haciendo lo que muestra que les interesan los perdidos, los individuos? ¿Y qué nos está faltando también para interesarnos en ellos? Y la segunda pregunta que quiero que medites es, ¿cómo es que crees que hoy en día la iglesia está imitando al mundo? ¿Qué tanto estamos haciendo en nombre de interesarnos por ellos y alcanzarlos, pero realmente nos volvemos como ellos y perdemos nuestra eficacia? Y listo, esto sería todo. Les agradezco por verlo, nos vemos a la próxima.